Hola, muy buenas tardes a todas, todes y todos. Bienvenidos a esta mesa Artivismos Feministas frente al acoso callejero. Primero quiero agradecer a la organización, al director Pablo Cardoso, a Daniel Merchán, que está ahí detrás, haciendo que todo esto sea posible, a la Universidad de las Artes y sobre todo a estos pedazos de asistentes que tenemos hoy aquí, estos ponentes que nos acompañan, que vienen a hablar precisamente de su obra, ¿no? Algunos de ellos son artistas, otros son más de la rama teórica, pero todas y todes tenemos algo en común por lo que estamos aquí, porque estamos luchando frente a una pandemia mucho más grande de la que hablan los medios, una pandemia que se llama el machismo, ¿no? Un acoso, una violencia que sufrimos las mujeres o otras corporalidades diversas en las calles, y precisamente en este espacio, en este congreso, estamos hablando de la ciudad, ¿no? De la ciudad, de ese espacio supuestamente público en el que convivimos y en el que aprendemos también, ¿no? Pero es un espacio político, sin duda alguna, un espacio de protesta, un espacio donde exhibir nuestras quejas, donde hacernos visibles, donde representarnos más allá de lo que el sistema hegemónico representa de nosotras o de nosotres. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Les agradezco a todos aquellos que están detrás de sus pantallas también escuchándonos. Recuerden la exposición de monografía, recuerden que ahora, al final de toda esta exposición, de los 4 ponentes que ahora voy a presentar, pueden hacer sus preguntas. Entonces, vayan anotando, vayan escribiendo en las redes, si están en Facebook, escriben en comentarios, si están en Twitter, no sé si hay Twitter, si están en Instagram. Entonces, escriban sus comentarios que nuestros ponentes, pues, al final de sus presentaciones podrán contestar esas preguntas que les hayan causado interés, aquellas inquietudes que tengan, ¿no? Vamos a comenzar con Karen Condés. Yo quisiera decir ante todo que todas estas personas para mí, o sea, les agradezco su militancia, les agradezco que estén aquí, más o menos coincido con ellas en el sentido de que yo soy profesora de la Universidad de las Artes y directora de un festival de videoarte feminista. Eso me lleva a encontrarme con todos ellos, ¿no? De alguna manera conozco a Karen porque se ha presentado 2 veces en mi festival y 2 obras suyas, que hoy nos va a hablar de ellas, quedaron seleccionadas. Por otra parte, Hannah es otra artista, militante, animadora y también presentó en el festival. Natalia Marcos trabaja conmigo y Alejandro Mora es un artista de teatro que realmente tuvo un interés por trabajar con nosotros en este espacio. Voy a presentar a Karen. Karen viene de México. La propuesta con la que yo le conocí es Hijas de Violencia, una propuesta súper combativa de reivindicación, de queja en las calles de México. Y ella viene del área del arte dramático y también es creadora o co-creadora del proyecto Nuestra Venganza es Ser Felices. Y bueno, doy paso a Karen para que nos cuente un poquito más de sus propuestas, de cómo ella combate el acoso callejero desde su propia práctica artística y política. Muchas gracias, Alejandra, y gracias por la invitación. Me gustaría comenzar, antes de contarles un poquito más a fondo, si podemos ver el video de las hijas de violencia, si se podría compartir. Vamos caminando por la calle cuando una cosa acosa de cualquier manera, que puede ser corremos hacia esa persona, tomamos las pistolas de confeti, damos un disparo, se encienden las bocinas y cantamos Sexista Punk. Al concierto, eso que hiciste hacia mí se llama acoso. Si tú me haces eso de esta forma, yo respondo. Nosotras tenemos que responder, y si en esa respuesta podemos incitar a más mujeres a que lo hagan, eso es como el ideal. Recomendamos que sea divertido y que no te quedes con la
sensación de la violencia que acabas de sentir para que tú te vayas tranquila y sepas que puedes seguir teniendo un día increíble. Definitivamente no creemos que vamos a cambiar el mundo, pero con toda certeza sabemos que ha cambiado el nuestro. Bueno, pues este performance, esta acción la comenzamos a gestionar entre 2015 y 2016 en este proyecto que surgió en 2013 que se llamó Las Hijas de Violencia, donde a través del teatro queríamos explorar la pregunta de qué significaba ser mujer. No nos nombrábamos feministas en ese momento y más bien comenzamos una investigación desde lo autobiográfico. Y uno de los temas que surgieron en esa investigación fue el tema del acoso callejero. Y cuando abordamos ese tema, nos enfocamos mucho en él porque nos dimos cuenta de que era la representación gráfica de la normalización de la violencia a la luz de todos y todas, ¿no? O sea, como en el espacio público se normaliza la violencia sexual que vivimos las mujeres, y a través de este performance lo que tratamos de hacer fue una reivindicación y subvertir los roles de poder que se dan en el espacio público, donde generalmente somos las mujeres quienes recibimos violencia y los hombres pues quienes ejercen poder sobre nuestros cuerpos. Entonces también se nos coarta el derecho a libre tránsito y a una vida libre de violencia. Estuvimos investigando varios proyectos y nos dimos cuenta que además había otros proyectos que ya abordaban el acoso sexual en la calle a través del arte. Sin embargo, muchos de ellos venían desde un lugar de denuncia que se quedaba en el enojo, y lo que nosotros buscábamos era cambiar los roles. Por eso utilizamos estrategias que vinieran desde lo lúdico y escogimos pues una pistola de confeti y escogimos componer una canción para cantársela al acosador en el momento y que fuera grabado en vivo. Eso pues generó una gran controversia en redes porque la difusión de este video tuvo 10 millones de visualizaciones en inglés y 5 millones de visualizaciones en español, y nos trajo un montón de ataques a nuestras cuentas personales. Tuvimos un problema muy grave de acoso que llegó hasta la Comisión de Derechos Humanos porque en redes nos llegaban mensajes de mujeres asesinadas en bolsas, nos bloqueaban las cuentas de Facebook, había denuncias masivas hasta que lograron tirarnos la página, por lo cual tuvimos que hacer una apelación a través de una organización de derechos humanos en internet para que pudiéramos recuperar la página de Facebook que nos tiraron. Y bueno, ahí también vivimos otra experiencia, ¿no? Primero, el problema de acoso que vivimos las mujeres en el espacio público ya de por sí es grave, pero otro espacio público en el que sufrimos violencia son las redes digitales. Y también es eso un tema muy, muy importante de abordar, porque las colectivas, activistas y también artísticas que tocamos estos temas, sufrimos, además del acoso cotidiano por ser mujeres, también un acoso doble por ser activistas, feministas. Entonces, pues bueno, parte de las estrategias de poder utilizar una pistola de confeti o una canción para denunciar la agresión que estamos viviendo en el espacio público era una decisión que tomamos para no tener alguna represalia legal, porque investigando otros proyectos artísticos que tocaban el tema, habían ¿sí puedo ver las imágenes, por favor? Otras colectivas habían sufrido mucha violencia, ¿no? Después de difundir su trabajo. Entonces, lo que decidimos fue mantener el anonimato de nuestros nombres para protegernos. Y bueno, aún así, si podemos ver la siguiente imagen,
Aún así, tuvimos demasiado ataque en nuestras redes, pero también recibimos un gran apoyo de muchas mujeres que alcanzaron a ver el video y que se identificaban, y sobre todo muchas jóvenes, pues adolescentes. Y eso fue muy importante para nosotras porque ahí nos dimos cuenta de que el mensaje se estaba entendiendo. Y también ya como en preguntas que nos hicimos respecto a nuestras prácticas artísticas, fue interesante ver que las notas de prensa que salían de este proyecto generalmente se referían a nosotras como activistas y no como artistas, aunque los recursos que utilizábamos pues provenían del arte. Entonces, pues fue muy interesante porque nos dimos cuenta de que a través de este performance se estaba leyendo claramente como una denuncia y bueno, y llegaba más bien a todo el público. No había que ser un público especializado en el arte para poder entender qué era lo que estábamos buscando. Pero tampoco era una denuncia que hubiera tenido la misma potencia si no hubiéramos utilizado recursos artísticos, que al final era lo que ayudaba a proyectar y a enmarcar esta denuncia en un lenguaje que llegara a tener otro impacto visual, a través de la canción, a través de la estética del proyecto, a través de la manera en la que lo resolvimos, de forma lúdica, ¿no? Que era también algo simbólico, y eso pues está en el terreno del arte. Entonces, bueno, esa es la experiencia con este proyecto. Si quieren podemos quitar la imagen ya. Y bueno, la resolución en cuanto a estos ataques fue tener un protocolo de seguridad en el que nos acompañó la Comisión de Derechos Humanos. No procedimos a hacer una denuncia legal porque pues para ese momento también había un desgaste emocional muy fuerte por parte de toda la colectiva, y también sabíamos que no iba a haber realmente como gran impacto en lo real. Entonces no procedimos con esa denuncia, pero lo que sí hicimos fue una invitación a otras activistas y a otras colectivas feministas a tomar talleres de seguridad digital para poder cuidarnos y para poder tener autonomía y para poder sentirnos protegidas entre nosotras con nuestra práctica artística y activista que realizamos. Ya, gracias. Ya, muchas gracias, Karen. Es muy fuerte saber que ni en pandemia ni quedándonos en casa nos libramos de la violencia, ¿no? Cuando estábamos organizando este congreso nos debatíamos de si hacer esta mesa, lo pertinente que es hacer esta mesa ahora mismo que estamos encerrados, ¿no? Que no estamos usando ese espacio público, pero es que existen otros muchos espacios públicos que también habitamos, y hoy en día casi habitamos más el espacio público de las redes que el espacio público de la calle. Entonces, evidentemente también hacemos nuestras protestas y nuestras políticas desde aquí, desde las redes, y eso es un nicho y es una fuente también para que nos ataquen. Entonces no estamos libres de ataque en ningún lado, es una pena, pero es muy bueno ver cómo las colectivas se están agrupando, están haciendo estos talleres colaborativos, ¿no? Al final nosotros lo único que queremos es eso, la defensa de todas, ¿no? Poder tener el respeto todas, la seguridad, el cuidado, estar en espacios seguros, y eso es lo que venimos gritando. Muchas gracias por tu trabajo. Yo realmente tengo que decir que me inspiré mucho en el trabajo de Hijas de Violencia, en esa idea de combatir desde la diversión, ¿no? Su siguiente proyecto es Nuestra venganza es ser felices, que me parece que es una frase súper potente. O sea, nosotros no vamos a combatir con la ira, vamos a combatir con la felicidad, porque si de verdad tuviéramos que enfadarnos por todo lo que nos han hecho, no habría enfado posible en este mundo para tanto. Entonces, nuestra vía es la felicidad y la risa y la diversión, y por eso me encantó tantísimo ese proyecto. Voy a dar paso a Alejandro Mora, que nos acompaña desde Costa Rica. Él está estudiando artes escénicas y antropología. Viene a hablarnos un poquito también de su práctica artística, desde su práctica desde el cuerpo, desde el teatro, desde la dramaturgia, y ahí le doy paso. Bueno, muy buenas tardes y saludos desde Costa Rica. Mi nombre es Alejandro Mora Segura, como ya nos dijo Alejandra.
Soy estudiante de Artes Escénicas de la Universidad Nacional de Costa Rica y formo parte del elenco y el equipo de investigación de la colectiva de teatro de las personas oprimidas, en adelante CTO Heredia. Primero quisiera como agradecer a las personas que me invitaron al festival, al todo el equipo ILIA, a mis compañeras de la mesa, compañeras virtuales digo yo. También quiero agradecer a dos profesoras que han acompañado mucho mi proceso, Wendy Hall y Paola González. Y bueno, básicamente esa parte. Hay una aclaración que me gustaría hacer y es que yo quisiera presentarme en esta mesa, no desde un lugar que no me corresponde, desde las luchas feministas, ni con un papel protagónico, mucho menos, sino más bien desde un lugar de aliado, y desde aliado no solo desde el tema que compete a esta mesa, sino de las diferentes problemáticas de opresión, género, clase social, etnia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto porque es precisamente la parte en la que desde mis privilegios yo puedo comunicarme y desde donde puedo realizar mi trabajo. Entrando ya en materia de lo que es mi trabajo, me gustaría hacer una contextualización y esta tiene que ver con tres elementos importantes, ¿verdad? Uno de ellos es la metodología de trabajo que utilizamos y desde donde me voy a referir, que es el teatro de las personas oprimidas, ¿verdad? Instaurado en algún momento allá como por Brasil, por Augusto Boal. Posteriormente se le da seguimiento con otras autoras y otros autores, por mencionar a Bárbara Santos, una influencia muy importante de este trabajo. Y bueno, básicamente lo que quisiera exponer en este sentido es que el teatro de las personas oprimidas propiamente lo que trata, en resumen, es de elaborar un formato de teatro en donde las personas espectadoras de alguna manera se vuelven participantes activas de la obra de teatro. Se les permite una intervención durante el proceso, ¿verdad? Que de alguna manera hace que las personas espectadoras logren encarnar las situaciones que están viviendo. Posteriormente me voy a referir al teatro foro, que el teatro foro es básicamente la técnica de teatro de las personas oprimidas que nosotros utilizamos en la colectiva. Existen varias formas de abordarlo. Está el teatro invisible, arcoíris del deseo, teatro periodístico, teatro imagen, pero precisamente trabajamos nosotras y nosotros el teatro con el modelo de teatro foro, ¿verdad? Y posteriormente voy a referirme a la colectiva a la que pertenecemos, el CTO, y nosotros trabajamos en una obra de teatro desde el año anterior que se llama No es No. Esta obra de teatro surgió por allá del 2011 y actualmente, bueno, en este momento por el tema de la pandemia, pues no la estamos trabajando presencialmente, pero el año anterior estuvimos presentándola en diferentes lugares. La obra de teatro No es No es o habla de una actriz que el personaje se llama Fernanda, que atraviesa por diferentes situaciones de acoso y de agresiones sexuales. En el camino, este personaje está acompañado por lo que sería personajes aliados tanto de los personajes opresores como personajes aliados y aliados de los personajes oprimidos, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho esto, tengo que dar un salto muy grande para poder contarles de dónde surge mi investigación. El año anterior, en una de mis idas a la universidad, una vez que vengo de regreso a mi casa, me subo al tren, el tren que viene desde Heredia hasta San José, que es la capital, el lugar en donde actualmente yo vivo. Y cuando me subo al tren, en el camino, hay un señor bastante grande que viene de pie, cerca mío, a unos 2 metros, y frente a este señor viene una muchacha. Ambas personas están mirando hacia la misma dirección, pero el señor está detrás de la muchacha. Entonces, conforme el tren avanza, este señor se empieza a acercar de manera más indebida cada vez más a la muchacha. Y en el camino, conforme avanza, pues yo empiezo a percibir que ninguna de las personas que estamos viendo la situación está haciendo nada al respecto y que claramente hay una situación de violación del espacio personal, hay una situación de abuso, hay una situación de acoso callejero, pero que nada está ocurriendo, ¿verdad? Durante ya el proceso del viaje yo empiezo como
a tratar de por lo menos observar la situación, pues estoy paralizado, igual que todas las otras personas que estamos ahí y no se hace nada. Finalmente, la persona identifica que se le está observando y que se le está exponiendo y que la cosa, ¿verdad?, está haciéndose pública. Al final, pues termina por mermarse la situación y yo me bajo del tren y me voy pensando, ¿qué puedo hacer? O sea, algo estamos entendiendo mal de las cartografías sociales e individuales, algo está pasando, que hay una inacción ante situaciones que se vuelven evidentes, ¿verdad? Y entonces pensé de qué manera podía trabajar un poco en evidenciar y aportar desde mi lugar de mi disciplina, ¿verdad?, en este sentido. Primero se me ocurrió trabajar sobre el teatro sensorial y exponer a las personas en una situación donde pasar a través del cuerpo, ¿verdad?, la situación del acoso y que esto generara una conciencia física, etcétera, etcétera. Pero entonces me cae el guante de que ya existe algo que es la colectiva en donde trabajo, que además trabaja sobre una obra de teatro que ya toca estos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el proceso, yo empiezo a detectar algunos patrones. Estos patrones son, y con esto voy a explicar un poco qué es lo que pasa con el teatro foro. El teatro foro tiene un formato que es que se hace una pasada completa de la obra que estamos exponiendo, ¿verdad? En esta primera intervención de la obra, en esta primera pasada de la obra, todo ocurre normal, no pasa nada. Pero hay una segunda parte, y en esta segunda parte, dos personajes que median la situación entre el público y entre las personas actuantes, que se llaman curingas, para la segunda pasada, van a hacer una invitación al público a que cada vez que logren observar o identificar una situación indebida o una situación de opresión, puedan intervenir la obra de teatro, ¿verdad? Toda vez que entonces la persona ve algo que está mal, digamos, entendiendo lo bueno y lo malo en este contexto, entonces estas personas van a ser invitadas a señalar qué es lo que está mal y posteriormente las personas curingas, que son las mediadoras, hacen una invitación a la persona que está señalando lo que está mal, digamos, o lo que observó que está mal, a que entre en la obra de teatro y con una propuesta modifique los acontecimientos, ¿verdad? Ok, y aquí es donde para mí la cosa empieza a agarrar un poco de forma. Las personas, cuando están en una situación controlada, como lo es la obra de teatro, no es no, y tienen la posibilidad de intervenir una situación, lo hacen, se presentan y el código para intervenir es muy sencillo. Usted levanta la mano cuando ve algo que no está bien y dice alto, ¿verdad? Entonces en ese alto las personas pueden intervenir la situación y modificarla. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todas las situaciones en las que esas intervenciones se van a llevar a cabo es cuando existe algún patrón de comportamiento que está asociado a una violación del espacio del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo como territorio, y es donde yo empiezo. Es que hay unos límites que se están irrumpiendo a nivel cotidiano, que se están irrumpiendo en la obra de teatro, pero que solamente son denunciados en un espacio controlado, ¿verdad? Cuando usted y las personas están en una zona segura, donde estamos bajo la lógica de no me va a pasar nada, porque estoy en un espacio desde el convenio del espectáculo, ¿verdad? Con esto, entonces empezamos a pensar, y ahí fue donde yo inicié mi investigación, y con esto necesito hacer algunas otras declaraciones que son importantes. La primera aclaración que me gustaría hacer es que el tema del teatro, el tema del cuerpo como territorio privado no es un tema que yo esté inventando, es un tema que ya viene trabajándose desde hace tiempo, desde otros lugares, y mi aporte específicamente es desde la obra de teatro y desde la técnica, o bueno, desde el teatro foro, ¿verdad? La otra cosa importante es que mi investigación está, diría una profesora mía, en una suerte de adolescencia, ¿verdad? Y es prematura y está iniciándose. Como tal, mis siguientes propuestas, o lo que a mí me gustaría con esto, es utilizar algunas otras técnicas del teatro foro y transformarlos, por ejemplo, en un teatro invisible, que sea llevar justamente este mismo marco, digamos, o este mismo formato de teatro a espacios en donde la gente no se dé cuenta que está funcionando una obra de teatro, y justamente someter a la cotidianidad estos mismos elementos que ocurren en la obra de teatro y percibir cuál es la posibilidad de intervención. No tengo más conclusiones que la necesidad de seguir o darle continuidad a este proceso, porque justamente lo que a mí me ha demostrado, la obra de teatro es un extracto de las cotidianidades.
como tal se transforma en una dramaturgia que posteriormente se convierte en una ficción o pieza teatral, pero que está tomada desde una realidad, ¿verdad? Entonces, justamente es una analogía entre la cotidianidad y el espectáculo, en donde se puede para mí, digamos, hacer una suerte de aporte hacia la concepción del cuerpo como un espacio y territorio privado, ¿verdad? Y eso es básicamente, bueno, tal vez me gustaría compartir solo un par de fotografías para contextualizar también un poco con la imagen acerca de mi trabajo. En una de ellas, lo que me gustaría es mostrar a la colectiva. Este es el equipo de trabajo de la obra de teatro No es No, y esta es una de nuestras presentaciones. Y la otra, no sé si se logra ver, es justamente uno de los momentos en donde el público hace las intervenciones y modifica las situaciones. Y bueno, eso sería mi aporte y mi investigación, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro Mora. O sea, está estupendo tu trabajo. Me resulta, aparte de, fíjense cómo las prácticas artísticas, más allá de artísticas, son pedagógicas, ¿no? Cómo este teatro foro te incita a ti mismo a romper esas barreras de actuación, ¿no? Del accionar, porque es necesario que accionemos cuando vemos ese tipo de actitudes y de violencias en la calle, pero claro, al igual que Alejandro se quedó paralizado, pues nosotras mismas también a veces nos paralizamos. Yo personalmente, cuando a mí me pasa, cuando yo soy la violentada, no me suelo paralizar, tengo ya como un resorte que me hace hacer algo. La última fue tirarle un jugo, ¿no? A una persona que me increpó por la calle, pero va desde jugo hasta puñetazo en la cara, y sí que es verdad que no es la vía. Antes decía que la alegría era la vía, pero a veces una no aguanta. Total, que creo que debemos que esta práctica que hace Alejandro, este teatro, nos tiene que servir un poco como para darnos cuenta de que tenemos que tomar parte de esas situaciones porque nos incumben a todos, ¿no? Somos actores políticos las 24 horas del día. Todo lo que hacemos es política, cómo nos vestimos y cómo nos comportamos frente a una injusticia, pues también. Y si no hacemos nada, ¿qué queréis que os diga? Pero nos hacemos cómplices de esa situación. Y pues es una pena, sé que intervienen un montón de factores, ¿no? Pero yo creo, yo lo que les decía aquí a los participantes, a los ponentes, digo, contagien al público de su valentía, ¿no? Empodérenles, háganles ver que otra realidad es posible, pero esa realidad, para obtenerla, hace falta que accionemos, que tomemos la palabra y que tomemos la acción, porque esa otra realidad no se va a dar así por así, llevamos muchos años peleándola. Pero bueno, ahora vamos a dar paso a Hannah Isua, que es una artista colombiana. Ella estudió en la Universidad Nacional de Colombia, hizo animación, se especializó en la animación, y precisamente se me da a conocer esta artista porque presentó una obra de la cual nos va a hablar hoy, y la presentó en mi festival Femme Tour Track, y hay que decir que, bueno, que fue la primera obra que hizo tras su especialización y que es una obra que ha dado la vuelta ya al mundo. Es un cortometraje muy cortito que ahora nos lo va a explicar, súper creativo, y me parece que este cortometraje tiene un carácter súper educativo, ¿no? O sea, es básico, es sencillo, es directo, y como que te hace empatizar mucho con ese personaje, ¿no? Que vamos a ver, y me parece que hay que muchas veces rescatar este carácter, eso, pedagógico de las artes, ¿no? Que puede transformar, ¿no? Que yo creo que muchas de nosotras pensamos y creemos esto, ¿no? Que el arte transforma, y por eso seguimos esta vía, ¿no? Porque queremos que algo cambie, ¿no? A nuestro alrededor, con las acciones y con las obras que hacemos. Así que, Hannah, muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo también, un momentico, que vayan apuntando sus preguntas para los ponentes. Ustedes mismos como ponentes también pueden preguntar al resto de ponentes, para que al final podamos tener un pequeño diálogo más colaborativo y no tan segmentado.
Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo quisiera comenzar con el cortometraje, si es posible proyectarlo. La 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 la. Vale, bueno, ahora ya son los créditos. Podemos. Y ahora voy a presentar mi pantalla, solamente para mostrar algunas imágenes para contextualizar, digamos, mi militancia. Surge de la realización de este cortometraje. El cortometraje lo hicimos en 2017 junto con otra compañera, otra artista visual. Y pues es un proyecto que se ha salido, que ha desbordado un poco el ámbito de lo académico, es el proyecto de grado. Pero además de que pues, le ha ido muy bien en festivales, se ha usado como herramienta pedagógica y también se ha proyectado en espacios independientes y pues se ha usado para hablar de esta temática. Y por otro lado, yo pertenezco a un colectivo colombiano contra el acoso callejero que se llama No Me Calle, también es mi calle. Bueno, se llama No Me Calle. Precisamente después de terminar este cortometraje, mi hermana ya pertenecía al colectivo y el estreno lo hicimos en un espacio independiente que ellas tenían y pues ahí decidimos sumarnos al colectivo después de ver el retorno del público, después de haber proyectado el cortometraje, como que un conversatorio sobre este tema se da de forma muy natural. Y bueno, el cortometraje pasó a sumarse a las herramientas que utiliza el colectivo. También, aparte de los festivales por los que ha pasado el corto, también a veces nos escriben porque quieren proyectarlo en otros espacios. Aquí hay una foto de un ejemplo de unos jóvenes en Togo que nos escribieron que querían proyectarlo para hablar sobre esta temática. Entonces, realmente ha sido como
la etapa de postproducción del corto de difusión ha sido la más enriquecedora para nosotras porque pues es muy lindo ver la acogida que ha tenido y cómo en el público normalmente se da la discusión. Y digamos que muchas veces lo ven como un poco cómico o también se ve inofensivo por el hecho de ser animación. Y pues esto me parece perfecto porque es una manera de filtrarse pasando como inofensivo, pero en realidad no lo es. Y en el público normalmente cuando empieza el cortometraje hay muchas risas, cuando el verde, el viejo verde, que le decimos en Colombia a los hombres acosadores, acosa al personaje y luego a medida que va pasando el día de ella, pues la gente se va riendo menos y menos y ya al final hay indignación porque pues se despierta empatía ver de forma gráfica cómo esta violencia afecta a nuestro cuerpo y pues que nos desborda como le pasa a Naranja al final, que ya pues ya no puede más, ya va a perder el color, su color que le pertenece a ella, que es el naranja, a causa de todas esas violencias que han impactado su cuerpo durante el día. Bueno, estos son stickers también que vendíamos en las ferias independientes. Con el colectivo, pues hacemos intervenciones feministas en espacios públicos como rodadas, rayatón con tizas, con carteles, tendederos, actividades que tratamos de hacer de una forma muy lúdica o artística. También hacemos formación, hacemos talleres. Una herramienta que utilizamos mucho es precisamente el video de las hijas de violencia. Estoy muy contenta de estar en el panel aquí compartiendo con ella porque es una herramienta que hemos usado mucho en los talleres. Y pues también desde el audiovisual, desde el activismo digital, realizamos imágenes para redes sociales, para polemizar temas, para reflexionar sobre cómo las mujeres pues estamos expuestas a riesgos diferentes en el espacio público y cómo este es un espacio que no se usa de manera igual por todos los cuerpos diferentes. Y bueno, cada año se realiza, esto es una semana internacional contra el acoso callejero, que pues supongo que muchas personas ya conocen. En Colombia pues se organiza entre varias colectivas y digamos en el 2018 nosotros estuvimos gestionando eso, nos reunimos 10 colectivos y logramos hacer una programación de toda la semana muy rica con intervenciones artísticas, desde charlas de derecho a charlas de defensa personal. Esta es la rodada, ahí pues son ejemplos de las actividades. También nos acompañó en la actividad final, que pues era en la plaza pública, una batucada feminista. Aprendemos a hacer tizas durante esta semana para luego rayar el espacio público y hacemos tendederos, como que recortamos ropa interior para colgarla, también como sacando el espacio privado pues que se le ha asignado a las mujeres a este espacio público, a la plaza pública, y que escriban mujeres y hombres, los que pasen y se sensibilicen a este tema, que tengan algo por decir, lo van anotando en estas prendas recortadas. A la derecha una acción que hicieron bueno, hay que decir que somos una colectiva de mujeres jóvenes universitarias y la mayoría de estos eventos pues y de esos colectivos por lo menos en Bogotá han surgido desde universidades. Entonces la mayoría de eventos que realizamos se dan en universidades, pues como charlas y esto. Ya cuando son eventos como la rodada o en la plaza pública, pues intentamos al máximo también de intervenir en el espacio público para tocar personas que aún no estén, pues que estén aún más lejos de estar sensibilizados a esta problemática. Y bueno, yo hace 2 años que no estoy en Colombia, pero sigo perteneciendo al colectivo de forma virtual y el año pasado pues ellas ya sin mí realizaron también pues la semana
parecido con programación y todo. Bueno, esta imagen sí ya no la hice yo soy diseñadora y normalmente lo que hago para el colectivo son imágenes, y pues también es un espacio de reflexión para todas. Y bueno, ya pues creo que brevemente esa es mi presentación. Oye, Hanna, una preguntita. ¿Tenéis ya en abierto, tenéis público el cortometraje o todavía está privado? Sí, ya desde noviembre del año pasado lo pusimos público en la fanpage del corto en Facebook y en mi canal de Vimeo. Lo pueden ver, Naranja Cortometraje. Ahí lo encuentran. Ya, genial. Bueno, pues ahí pueden buscar el cortometraje porque realmente es muy didáctico, ¿no? Es tan claro como lo que habéis visto, ¿no? Se entiende súper bien y como ella dice, se genera esa empatía y nos sentimos como identificadas y como nos damos cuenta, ¿no? De lo que se sufre constantemente. Y está súper interesante el trabajo que hacen en la Semana contra el Acoso Callejero. Eso es una práctica que se debería hacer en cada ciudad porque, como ustedes ven, esto no es una situación que pase en una ciudad, sino que es una situación que pasa en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comuna, en cualquier lado. Entonces, sería súper bueno replicar eso. Aquí en Guayaquil creo que no se hace todavía, pero bueno, quizá os copiamos la idea y sí. Con vuestro consentimiento y seguro que con vuestra tutorización. Yo siempre creo que dar talleres a través de las artes es como una vía o sea, muy directa, ¿no? Las artes nos permiten acercarnos a las problemáticas desde otro lugar, con otra, digamos, con otra sensibilidad. Nos permiten soltarnos mucho más, ¿no? Hablar a través de las artes es como que tienes un filtro, es un poco, generas cierta dramaturgia que te permite soltarte. Yo, por ejemplo, hago también talleres en las calles de performance, de máscaras, y al final son también excusas para empezar a hablar, para reunirnos, para conversar y bueno, y para encontrarnos. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra última ponente, que es Natalia Marcos, es una compañera de la Universidad de las Artes, ella es socióloga, por eso antes decía que la mayoría éramos artistas, pero también teníamos una rama teórica aquí que nos da apoyo y que es fundamental porque nosotras muchas veces si no nos iríamos por las ramas. Evidentemente también tenemos nuestra línea teórica, pero Natalia Marcos, ella viene desde Argentina, ella es socióloga, ha estudiado también una maestría en estudios de la cultura, trabaja en la unidad de transversal en la Universidad de las Artes y es un pilar fundamental para nosotras, para la universidad, para la comunidad de Guayaquil. Está muy activa en las redes activistas, en las colectivas, en la mesa de género de la Universidad de las Artes que comparte conmigo. Ahí hacemos que la universidad sea un espacio más seguro para todas y para todos. Entonces, Natalia, mil gracias por estar aquí, te doy paso y cuéntanos. Muchas gracias, Alejandra, compañeras, compañeros. Buenas tardes con todas, todes y todos. Bueno, a diferencia de ustedes que provienen más del campo artístico, como señaló Alejandra, yo vengo del campo de las ciencias sociales, de la academia, y en ese sentido quizás la aproximación que tengo es un poquito más teórica y con la idea de mostrar parte del trabajo que hacemos en la Universidad de las Artes, en particular cómo desde la materia de transversal que se llama Naturaleza, Lenguaje y Espacio Público, hemos venido trabajando en torno al acoso sexual callejero, obviamente con una perspectiva feminista, interseccional, decolonial, entre otros aspectos. Me interesaría mostrar o analizar cuáles son las principales manifestaciones de acoso sexual callejero en la ciudad de Guayaquil, entendido como un ejercicio de violencia de género hoy en esta ciudad.
y de manera específica hacer un breve análisis teórico de cómo ha sido considerado, trabajado como categoría analítica el acoso sexual callejero, analizar, como decía, el abordaje que hemos realizado en esta asignatura. Voy a mostrar uno de los trabajos finales de investigación grupales que han hecho estudiantes de segundo semestre de la carrera de danza, y también, si tengo tiempo, presentar algunas propuestas artísticas sobre acoso sexual callejero de la región que son importantes. Ya hay algunos de estos ejercicios están o forman parte de este panel, como el caso de las hijas de violencia o el video performance que trabaja nuestra anfitriona Alejandro Bueno. Me gustaría primero delimitar qué entendemos por acoso sexual callejero, ¿no? Bueno, últimamente en la región hay varias interpretaciones, varios análisis también teóricos, ¿no?, que vienen del campo académico. Son prácticas, según Marco Billy, que van a tener una connotación sexual, ¿no? Son recibidas por una persona desconocida, que ocurren en espacios públicos o semipúblicos, son unidireccionales y tienen la potencialidad de producir malestar individual o social, ¿no? Emociones negativas como rabia, miedo, asco, impotencia, estrés, por mencionar algunos. Norma Lotto nos dice: el acoso sexual callejero es violencia de género, ¿no? Porque hay un imaginario detrás que se está enfocando sobre el cuerpo de la mujer como un terreno donde otros tienen derechos, ¿no? Menos las mujeres y las otras corporalidades, los otros cuerpos y cuerpas que, digamos, no se adaptan al modelo patriarcal heteronormativo. El Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile nos dice que entre las principales manifestaciones tenemos miradas lascivas en la calle, silbidos, besos, bocinazos, jadeos, gestos obscenos, comentarios sexuales directos o indirectos al cuerpo, fotografías, grabaciones no consentidas, tocamientos, agarrones o punteos, persecución y arrinconamiento, masturbación con o sin eyaculación y exhibicionismo. Yo vivo hace casi 4 años en la ciudad de Guayaquil y sobre todo en la zona del centro he visto y he percibido también sobre mi propio cuerpo manifestaciones de acoso sexual callejero. Es una realidad que a diario debemos enfrentar estudiantes, docentes, trabajadoras que nos movemos por diferentes puntos de la ciudad. Y en ese sentido, el acoso sexual callejero en Guayaquil es un problema normalizado y frecuente. En el caso de la legislación a nivel nacional, está tipificado el acoso sexual en el artículo 166 del COIP. Es pocas veces denunciado en fiscalía. Diariamente se reciben de 5 a 7 denuncias de abuso o acoso sexual, ¿no? O sea, hay un subregistro estadístico obviamente importante. En un estudio de las POL mencionan que el 62% de las mujeres menciona haber vivido experiencias de acoso, sobre todo en la metrovía, ¿no?, el transporte público, el bus urbano, que es un nido de acoso callejero fenomenal. Hay un déficit de políticas públicas municipales que se expresa, por ejemplo, en la falta de infraestructura, en los malos servicios públicos, en el abandono municipal, ¿no? Y eso nos está revelando que en Guayaquil es una ciudad que no está pensada para que las mujeres circulen con seguridad y libertad. Incluso a nivel de de las autoridades, de nuestro presidente, por ejemplo, en el Ecuador ha sido un problema minimizado y ridiculizado,
el 31 de enero de este año comentarios ridículos y misóginos sobre acoso sexual han generado conmoción en redes sociales y múltiples reacciones de diferentes sectores sociales. Voy a citar: los hombres, cito, ¿no? Abro cita: los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso, pero a veces veo que se ensañan, refiriéndose a las mujeres, con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo a los cánones, suelen no pensar precisamente en que es acoso. Fin de cita. En ese sentido, las ciudades, como un constructo social, también van a exteriorizar las representaciones del mundo que tienen las clases gobernantes. También en esta ciudad pervive el imaginario colectivo de que la violencia que perciben las mujeres fuera de sus casas es de su exclusiva responsabilidad, ¿no? Porque estaban provocando, por la manera que tenían de comportarse, su forma de vestir, por el sitio o el horario en donde ocurrió la agresión, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, o las políticas públicas, o a veces desde, por ejemplo, las recomendaciones que se dan en el seno de nuestras familias para que nos autoprotejamos de un eventual acoso o abuso sexual, limitando horarios, limitando formas de ser, de vestir y de apropiarse con libertad del espacio público. Bien. ¿Por qué nos interesa abordar el espacio público y el acoso sexual callejero? ¿No? Porque si bien en teoría en el espacio público se espera que no existan restricciones de acceso para nadie, esto ocurre, digamos, solo en teoría. ¿Por qué? Porque el espacio público está atravesado por múltiples relaciones de poder y de dominación que interactúan, capitalistas, coloniales, patriarcales, que van a articular las sociedades jerarquizando espacios para hombres y para mujeres de manera simétrica, ¿no? Una pensadora académica mexicana que se llama Mercedes Zúñiga, que viene trabajando esta temática, nos va a decir que por ello el espacio público va a tener usos y significados diferentes para hombres y mujeres, ¿no? Los hombres lo perciben como su lugar propio, van a tener o arrogarse el derecho a transitar, abordar, atracar o expropiar, ¿no? O sea, a través de hacer un pleno uso del espacio público, mientras que para las mujeres la calle es un no lugar, un lugar de tránsito, una presencia momentánea, van a ser percibidas como ajenas y solamente visibles como cuerpos de deseo ajeno o ultraje e invisibles como sujetos de derechos, ¿no? Por ende, hay una objetivación y una despersonificación del cuerpo de las mujeres en el espacio público, en donde vamos a ser expuestas de manera permanente a la eventualidad de la violencia con una connotación marcadamente sexual. Voy a retomar a Rita Segato, la antropóloga feminista que casi me imagino todas y todos quienes estamos participando en esta mesa conocemos, y me parece importante lo que menciona ella en cuanto a la necesidad que tenemos como sociedad, como academia, ¿no?, de desmontar que el acoso sexual callejero es un asunto privado, es un tema de minorías, tiene que ver con un tema de la mujer, ¿no?, entendido como un tema en singular, y entender, en cambio, que esta guerra contra las mujeres, esta crueldad misógina, va a ser el cimiento de otras relaciones de poder y subordinación que se articulan de manera simultánea, de clase, de género, coloniales, imperiales, epistémicas, etc. En ese sentido, todo el arsenal teórico, político que nos da la economía feminista a partir de entender, ¿no?, cómo opera esta división sexual del trabajo de manera diferenciada en el espacio público y en el espacio privado,
nos va a justamente dar cuenta que el espacio público, aquel dijimos monopolizado por el hombre y por el ámbito del mercado, por el ámbito del trabajo productivo, asalariado, cargado simbólicamente de prestigio, va a ser un espacio absolutamente patriarcal y androcéntrico, ¿no? Mientras que el espacio privado, históricamente relegado para las mujeres, el ámbito del hogar, de lo comunitario, en donde el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico de cuidados, no asalariado, desvalorizado socialmente, van a ir construyendo, ¿no?, un orden productivo y reproductivo propio del capitalismo patriarcal y neoliberal, que se ve estructurada en esta división sexual del espacio. Bien. Lo que vemos también en términos de recrudecimiento de la violencia patriarcal es un repliegue de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas de los espacios públicos, ¿no? Sobre todo ante la oleada de feminicidios y el incremento de la violencia social que genera este sistema capitalista y patriarcal, voy a retomar una paradoja que señala Mercedes Zúñiga y dice: durante todo el siglo XX, sobre todo las mujeres, hemos conseguido avances importantísimos en cuanto a derechos, a libertades, hemos incursionado en el ámbito laboral, político, académico, artístico, pero nos hemos replegado, sobre todo en el ámbito de nuestro hogar, ante el miedo, ¿no?, que genera toda esta violencia sobre el cuerpo de las mujeres y otros cuerpos y cuerpas no heteronormados, en donde, por consiguiente, retomando a David Harvey, lo que hay es una vulneración del derecho a la ciudad en el sentido de las libertades que tendríamos que tener todas y todos por igual para habitar, para subvertir, para transformar un espacio de acuerdo a nuestros intereses y deseos personales, ¿no? Entonces va a haber una libertad de acción y movimiento que va a estar condicionada, y ante ello muchísimas colectivas, muchísimos movimientos, grupos, activistas, artísticos, colectivos de calle, tienen múltiples propuestas para reivindicar la calle, recuperar la noche, para ganar la calle y ocupar el espacio público en libertad. Bien. En cuanto a los trabajos grupales que hacemos a finalizar el semestre, que son trabajos de investigación interdisciplinares, en donde se trabaja a partir de esta articulación entre naturaleza y espacio público, hemos visto que el acoso sexual callejero ha sido una temática crucial para trabajar en clases. Muchísimos grupos han elegido esta temática, sobre todo a partir de cómo lo han o cómo lo viven, cómo lo transitan, cómo lo experimentan a diario, sobre todo en el proyecto o en el trayecto de su casa a la universidad. Y se trata además de estudiantes de segundo semestre, o sea, no tienen, digamos, mucho tránsito por la universidad, y sin embargo han escogido para sus proyectos de investigación, creación, la temática de acoso sexual callejero con resultados rigurosos y de calidad. Me gustaría mostrar un trabajo que se llama Acoso sexual callejero hacia la mujer guayaquileña, que presentaron el semestre pasado estudiantes de la carrera de danza, que justamente nos dan cuenta de cómo
las y los estudiantes perciben y experimentan en los alrededores de la Universidad de las Artes esta problemática. Por favor, Daniel, si nos puedes ayudar. Recuerdo que era apenas solo una niña. Tenía unos 9 años. Estaba tranquila esperando bus con mi papá y mi mamá. Todo estaba bien hasta que vino un tipo y me manoseó las nalgas. Mi papá se puso muy eufórico. Pelearon. Desde ese día ya no utilizo ropa corta. Tuve miedo. Universidad, un tipo intentó acercarse a mí en plan de besarme o tocarme, qué sé yo, y mi única reacción solo fue insultarlo, así mucho, y solo lo que hice fue caminar luego de forma más acelerada y llegué un poco asustada a la universidad porque fue como que la primera vez que me pasó esto y me sentí muy vulnerable. En la metrovía, en la mañana, tipo 10, 11 de la mañana, en el cual había demasiada gente. De repente comenzó a sentir como una especie de mojado o como algo, como si me hubieran echado algo en la parte de los glúteos, lo cual era muy caliente. Entonces me pareció algo raro, ya que nunca me había pasado eso antes. Entonces mi reacción fue tocar para ver qué era. Y, oh sorpresa, era un líquido blanco. Era un líquido baboso, raro. Entonces vinieron muchas cosas a mi mente y simplemente no supe qué hacer y solo comencé a ver alrededor y quería salir de ahí porque no me sentía bien, no me sentía cómoda. Entonces llegué a mi parada, salí corriendo, literalmente de la metrovía salí corriendo hacia la universidad y lo que hice fue entrar en el baño, sacarme el pantalón que llevaba puesto y lavarlo. Y desde ese momento me sentí asqueada.
En Guayaquil, el 62% de mujeres menciona haber tenido algún tipo de acoso sexual. En la Fiscalía de Flagrancia de Guayaquil se reciben diariamente de 5 a 7 denuncias de abuso y acoso sexual. Denúncialo, no te quedes callada, seamos parte del cambio. Bueno, esto es una muestra de parte de los trabajos muy buenos. Hay otros tantos, pero en términos de nuestra presentación me pareció oportuno mencionar esto. Y como tengo poco tiempo, me parece que no llego a mostrar algunas expresiones artísticas que también presentamos en las clases. Voy a pasar a las conclusiones y a las recomendaciones. Vemos que la violencia contra las mujeres en el espacio público es un continuum donde se interrelacionan otras opresiones y violencias. En el contexto de la pandemia, con políticas de ajuste estructural neoliberales de la economía, con una corrupción galopante y con el incremento de la violencia social, nos damos cuenta que se fragiliza muchísimo más la condición de mujeres y diversidades y se pone en riesgo los avances en términos de derechos y autonomía. Los estudios urbanos feministas son claves para idear, conceptualizar otros modos, otras formas, otros espacios comunes a todas y a todos. Es importante también siempre de mencionar la importancia que tiene el Estado en cuanto a su corresponsabilidad para transformar el espacio público y también, ¿no?, el espacio privado en lugares habitables, seguros y libres de violencia. Leyes y políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos. Y también, en último lugar, continuar desde el trabajo de cátedra, desde las clases, desde la investigación, desde el activismo, desde las políticas universitarias, transformar los imaginarios machistas, los estereotipos sexistas y generar nuevos sentidos críticos y contrahegemónicos para todas y todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, de verdad, Natalia, porque, bueno, o sea, ese vídeo me ha encantado. Yo no sé cómo no me lo has mostrado antes, me he emocionado. Has tardado mucho en mostrármelo, me he emocionado muchísimo con ese vídeo. Los porcentajes que ahí se nombran en ese vídeo, yo diría que son ridículos. Yo diría que el 100% de las mujeres sufren violencia, sí, sufren acoso. O sea, es el miedo que sufrimos constantemente a visibilizarlo, a sentirnos la víctima, a sentirnos sucias, ¿no? Porque es que de verdad que es un hecho que nos ensucia, que nos condiciona para el resto de nuestra vida. Fíjense las anécdotas, las vivécdotas de estas compañeras de universidad, ¿no?, con las que nos cruzamos cada día. Cómo han modificado su vida a raíz de un hecho o sea, violento, ¿no? Que por el hecho de ser mujeres, por el hecho de que hay un ser que se cree superior. O sea, pero es que el problema, claro, estamos hablando de unas calles que están construidas bajo una lógica capitalista, machista, ¿no? O sea, pero es que tenemos que ir a la raíz, ¿no? Porque al final yo entiendo, es todo el sistema el que está construido desde una mirada masculina. No nos han enseñado a mirar desde otra manera, solo hemos aprendido a mirar desde una mirada masculina. Todo está construido desde esa perspectiva, desde esa lógica, las calles también. Por eso el urbanismo feminista es súper importante en estos momentos, ¿no? Hay que repensar las calles, tanto repensar las calles como repensar la forma en la que hacemos audiovisual, ¿no? ¿De qué manera nos estructuramos para construir una película? ¿Mantenemos ese sistema jerárquico vertical de subordinación de puestos? Eso es totalmente una estructura patriarcal, ¿no? Entonces,
Si de verdad queremos cambiar este sistema, creo que debemos de empezar a cambiar, o sea, pero todas nuestras estructuras, todas nuestras formas de hacer, que evidentemente es súper complejo porque es deshacernos literalmente enteros y reeducarnos desde cero. Pero bueno, es un proceso que tenemos que empezar, digo yo, desde ya. Para que no sucedan estas cosas, de que la victimización del victimario, de que la culpabilización de las víctimas, ¿no? Esto es todo un compendio de ideas, de estructuras que se han generado a través de roles que no, que aparte de estar obsoletas, es que no son nada éticas. Bueno, les agradezco un montón a todas, ha sido un panelazo, hay que decirlo, por ahí ya me están llegando las felicitaciones, también me han llegado las preguntas. Yo por mi parte también tendría unas preguntas, pero de momento voy a... pero podemos hacerlas después. Igual también para todos los que quieran, vamos a dejar el contacto de todas las panelistas para que, bueno, si me dejan, para que les contacten, para que conozcan más sobre ellas, para que puedan hablar quizá directamente. Ahora veamos, Cintia Paredes, alumna de la universidad, le quiere preguntar a nuestra compañera Karen Condés, o comentar, las redes sociales no son un espacio público. Son espacios normados por terceros, con lógicas que se parecen al modelo de lo privado que se hace público del centro comercial. Es decir, es un espacio aún más normado que el espacio público que conocemos. El Estado nos debe leyes de protección para nuestras cuerpos virtuales. No existen leyes pensadas que nos protejan, por ejemplo, la distribución ilícita de contenido personal sin autorización del propietario. Karen, no sé, esto ha sido casi como un enunciado, un tal, pero seguro que tienes que decir algo al respecto. Sí, muchas gracias, Cintia. Y sí, en efecto, creo que justo la manera en la que lo enuncié fue incorrecta. Las redes sociales no son un espacio público, como bien lo dices. Sin embargo, son espacios sociales en donde se reproduce la violencia sistemática que vivimos en los espacios públicos y que justo por eso es importante legislar también en nuestra seguridad en los medios virtuales, ¿no? Que no hay, bueno, aquí en México acaban de pasar una ley este año que se llama Ley Olimpia, que justo habla bueno, trataba algunos temas, todavía está muy incompleta en cuestiones de seguridad digital, pero sí es un tema que es muy necesario que se empiece a hablar en los diferentes gobiernos de los países para poder tener también seguridad en estos espacios virtuales que sí, en efecto, no son espacios públicos, pero sí sociales, en donde se está replicando la violencia que vivimos en las calles y que hay una responsabilidad por las empresas que están, pues no sé, en el caso de Facebook, Twitter, por ejemplo, tienen diferentes maneras de regular el tema del acoso que se vive en esas plataformas sociales que utilizamos muchas mujeres y que todavía no terminan de brindarnos la seguridad necesaria para ser usuarias de estas plataformas. Gracias, Karen. Sí que es verdad que hay que regular ese espacio, al igual que, pero siendo algo reciente, tan reciente como que actualmente en estos últimos años se están normando las leyes frente al acoso callejero, ¿no? O sea, que ahora echar un piropo recién en España es delito, recién aquí se empieza a tipificar, entonces estamos hablando de un terreno que todavía está, bueno, se está explorando, pero que ya dados los precedentes de lo que tenemos, o sea, debe de servir como ese antecedente, ¿no? Y saber que también la violencia, hemos visto que se sufre, Karen nos lo ha mostrado, y bueno, que no nos podemos quedar dormidas en este aspecto. Gracias, Karen. Germán Aurelio Aro le quiere comentar a Alejandro Mora. Llamativo que en una colectiva donde hay mujeres, Alejandro haya decidido presentar él el proyecto y no permitir que los cuerpos violentados hablen sobre sus violencias. Ahí yo también te quiero decir, Germán, amigue,
que si no te das cuenta de que tú también eres parte de ese constructo que sufres violencia, o sea, yo a ti también te animaría a expresar las violencias que puedes estar sufriendo por ser hombre, ¿no? El acoso callejero, evidentemente aquí estamos hablando de mujeres, pero aquí es un espacio abierto para todas y entendemos que hay muchas formas de violencia contra las cuerpas en general y diversidades. Alejandro, perdón por haber robado un poquito. No, muchas gracias. También quisiera agradecer el comentario. Es importante reflexionarlo, pienso yo, también un poco. Y ya en relación al contenido, pues creo que es una investigación que surge de mi propia reflexión, en este caso, acompañado claramente, pero es un proceso que surge de mi reflexión. Y yo creo que es importante que todas las personas reflexionemos en este sentido y de este tema. Y yo diría que los hombres tenemos mucho que reflexionar en este tema, para ser honesto. Lo otro, es importante también contarles que mi proyecto surge de un curso de investigación en las artes y llegó hasta aquí, afortunadamente, y gracias al universo fue hasta aquí, hasta donde llegó. Y no sé si eso responde a la pregunta. En cualquier caso, me puedo esforzar más por responder. Pero no, gracias. Yo creo que está muy bien tu respuesta y evidentemente creo súper pertinente que estés aquí hablando de este proyecto y de lo que has desarrollado. A ver, otra preguntita de Cristel González para Natalia. Pregunta algo así bastante útil. ¿Cómo se denuncia eso del acoso callejero? Acoso sexual callejero. ¿Cómo podríamos ayudar a las personas que nos estén viendo de aquí, de Guayaquil, para decirles o guiarles de cómo deberían denunciar el acoso callejero? Bueno, no soy experta en leyes, pero en primer lugar está la fiscalía, ¿no? Si ya tenemos un código penal que está tipificando el delito de acoso sexual, podemos decir que el acoso sexual callejero es un tipo específico de acoso sexual. Entonces lo podríamos denunciar en fiscalía como acoso sexual. Pero también me parece importante siempre trabajar, por ejemplo, en instancias como las que estamos llevando a cabo en la Universidad de las Artes, como la Mesa de Género, articulados con las políticas de bienestar universitario, ¿no? Que, digamos, la propia autonomía universitaria nos permite, nos posibilita llevar a cabo denuncias, llevar a cabo procesos no judiciales, sino administrativos a nivel universitario, y también seguir visibilizando y seguir denunciando en instancias que muchas veces son paraestatales o no institucionales y que tienen que ver con las organizaciones sociales, con las organizaciones de mujeres, LGBTs, de derechos humanos, ¿no? Que muchas veces ante la falta o el déficit y el subregistro estadístico que tenemos, sobre todo en todos los ámbitos que tienen que ver con la violencia de género, digamos, llevan muchas veces registros paralelos, propios, o procesos de investigaciones desde diferentes disciplinas o equipos interdisciplinarios que siempre permitan visibilizar la existencia de un fenómeno que muchas veces, como dijimos, al estar normalizado a nivel cultural, a nivel social, se pierde y sobre todo no se visibiliza la dimensión que tiene en términos de una violencia de género que es absolutamente estructural en términos sociales, políticos, culturales, económicos, etc. Claro. Ahí yo puedo añadir a lo que contesta Natalia, que también existe un organismo como el CEPAM,
¿no? Que es un organismo de acompañamiento para este tipo de situaciones, cuando alguien sufre violencia de género, bien sea de acoso callejero o violencia doméstica. Tiene este organismo que se llama la CEPAM, que está aquí en Guayaquil, y es un organismo de acompañamiento, apoyo psicológico y como de guía para formalizar y tramitar las denuncias debidamente, ¿no? en fiscalía. Por otra parte, a mí se me viene a la cabeza que diferentes colectivas o artistas independientes, gente de los medios digitales han generado diferentes plataformas de denuncia, ¿no? Una denuncia que no es fiscalía, pero como de visibilización del acoso. Aplicaciones donde tú puedes geolocalizar el lugar donde ha habido un acoso, ¿no? Para determinar qué lugares son más propensos al acoso, incluso pudiendo subir la foto del acosador si has llegado a ese punto de poder llegarle a hacer la foto. Sí que he visto diferentes webs y aplicaciones. No sé si alguna de ustedes conoce alguna, así como para terminar y dar así un cierre. Bueno, si no, haré yo mi propia research y lo pondré por ahí. Igual yo quisiera hacerle, para terminar, nos quedan 5 minuticos, no sé si alguna de vosotras tiene alguna pregunta para alguna compañera. Yo tengo una pregunta para Hannah, en relación con lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? De que estamos en un mundo, porque yo vengo del mundo audiovisual, del mundo, yo realizo videoarte, video performance. Me pregunto muchas veces eso, ¿cómo yo puedo realizar una pieza feminista si realmente no la he hecho bajo una estructura patriarcal, ¿no? De construcción del equipo, es una estructura bastante patriarcal. Entonces, como que digo, me estoy contradiciendo, estoy siguiendo unas normas y unas pautas totalmente de subordinación y jerárquicas para hacer mi pieza feminista, pero luego, ¿qué hay de feminista en eso si no he sido capaz de cambiar la raíz? ¿Tú te has preguntado eso alguna vez? ¿Habéis organizado equipos de producción como mucho más horizontales, que quizás los roles son más aleatorios? Sí, claro, sobre todo este corto, pues que era en el marco de una academia, una universidad que es pública, pero de todos modos, pues está en el mismo sistema patriarcal. Los profesores eran hombres además y la narrativa que nos pedían era clásica. Y fue difícil para mí poner este tema como tema de cortometraje animado porque hubo mucha resistencia por parte de los profesores. Y digamos que yo tampoco me declaraba feminista en ese momento, ni siquiera lo veía feminista, para mí era una historia personal inicialmente. Luego vi que no, pues no, es personal, pero no solamente me pasa a mí, nos pasa a muchas, es sistemático, no es un problema en mí, sino es porque estamos en un sistema patriarcal, o sea, tanto así que a mis profesores, o sea, ellos ni siquiera se dan cuenta que están siendo machistas, pero digamos uno decía, pero es que ese cortometraje no es interesante porque usted está contando el mismo chiste varias veces, para él era un chiste. Y bueno, finalmente obtuve mi diploma y todo, pero claro, todas las instituciones son patriarcales, o sea, si uno piensa en denunciar el acoso, digamos en Colombia es ante la policía, que es una policía que viola, que acosa, entonces pues es muy difícil, realmente es complicado como salirnos de este sistema. Y o sea, la luz que veo y que yo creo que estamos viendo son los colectivos y las organizaciones feministas, las organizaciones independientes, la autogestión. Y creo que este momento es histórico y nos ha ayudado a todas. O sea, antes yo no respondía al acoso, cuando hice el corto me atrevía más, pero ya después de, o sea, estar en espacios como este y ver tantas historias de tantas mujeres, tanta indignación, o sea, realmente cuando una está respondiendo frente al acoso, no está respondiendo solo por una, está respondiendo por todas, y eso da una fuerza que, o sea, el hecho, digamos, que usábamos material de las hijas de violencia, ni siquiera nos conocemos, pero realmente la violencia que sufrimos es universal. Y digamos, estas cooperaciones te dan, quiéralo uno,
o no, o sea, digamos que podemos decir que estábamos cooperando con ellas y sin conocerlas. Entonces creo que la salida, como la escapatoria que tenemos son estas alianzas feministas. Y bueno, no sé si respondo. Totalmente, muchas gracias, Hanna. Bueno, ya voy cerrando. Decir que bueno, que ninguna está sola, que estamos todas juntas, que como dice Hanna, se generan alianzas, que estamos todas aquí, que hay que gritar, hay que apoyarnos, hay que denunciar, hay que visibilizar todo lo que estamos viviendo mediante el arte o mediante lo que uno sepa hacer, ¿no? Nosotras estamos aquí precisamente para hablar desde las artes porque creemos que es un medio de transformación y como dice Tyron Iván Requelme Masache, la educación es un derecho intocable e irreprobable para cualquier sociedad y esta sociedad necesita una educación en artes que nos permita hablar, que nos permita socializar y que nos permita ser libres porque el arte nos hará libres. Sin más dilación, doy las gracias a Lupita Quispe, que es quien nos ha estado apoyando logísticamente aquí con las preguntas. Vuelvo a agradecer a toda la organización, animo al público que está presente que siga viendo las ponencias. Hay un montón de paneles interesantes y gracias por estar aquí presentes. Sigan luchando, sigan militando. Estamos todas juntas. Chao, gracias.